Me llamo Clara Montalvo, 37 años, arquitecta de sistemas. De esas que convierten el desmadre ajeno en líneas limpias de código. No me achico fácil, pero esa mañana hasta mi pulso traía un bug que no podía depurar. La sala olía a café quemado y a cera de piso. La mesa larga de caoba brillaba como si quisiera intimidar. Frente a mí, sentado, estaba Gregorio Luján, mi ex jefe, con la misma chaqueta azul marino del día que me corrió. Su sonrisa no había cambiado, delgada, ensayada, de esas que venden ideas podridas a gente buena. A su lado, el abogado de la empresa hojeaba una carpeta tan gruesa que podía sepultar la verdad. Al fondo, el director general, Mauro Herrera, esperaba con los brazos cruzados, midiendo cada movimiento como juez antes de dictar sentencia. Gregorio se recostó en la silla. Vamos a hacer esto fácil, Clara. Desarrollaste tu proyectito paralelo estando bajo contrato. Eso significa que es nuestro. Asignación estándar de propiedad intelectual. Dijo nuestro como si ya hubiera ganado. El abogado empezó a leer un guión preparado, palabras como obligación fiduciaria y superposición propietaria, llenando el aire en tonos bajos y ensayados. Lo dejé terminar. Luego, sin decir nada, saqué de mi bolso una sola hoja y la deslicé por la mesa. Papel blanco, resaltador amarillo, tinta negra. El abogado frunció el ceño, sus ojos siguiendo el texto. Movió los labios una vez, luego se detuvo. El color se le fue de la cara al releer la línea. El zumbido de la sala se apagó, como si hasta el aire estuviera escuchando. Mauro se inclinó. ¿Qué es? El abogado tragó saliva. Gregorio se movió impaciente. No revisaron la cláusula de propiedad intelectual, dijo Mauro al fin, con voz calma y filosa como vidrio. ¿Verdad? La boca de Gregorio se abrió. Luego se cerró. El silencio entre nosotros fue el sonido más limpio que había escuchado en meses. Doblé las manos en mi regazo y esperé a que alguien respirara primero. Afuera, tras los vidrios polarizados, el tráfico de la Ciudad de México latía con la luz de la mañana. 2 días antes, yo aún era una más de ellos, otro nombre en la nómina, otra mujer a la que le decían espera tu turno. Eso fue hace 48 horas. 48 horas antes. Yo todavía formaba parte del circo de las juntas de los lunes 23, caritas en cuadritos, todas fingiendo estar impresionadas. La voz de Gregorio llenaba los altavoces, suave y presumida. Antes de meternos en los objetivos trimestrales, dijo: Vamos a reconocer a Javier por liderar el rollout de Logística Herrera. Iniciativa sobresaliente. Equipo. Javier sonrió como quien acaba de descubrir la pólvora. Aplausos dispersos en la llamada palmadas mudas. Sonrisas torpes. Mi cursor parpadeaba sobre el reporte que yo había armado. La arquitectura que diseñé en 3 meses mientras Javier batallaba para distinguir una API de un CSV. Gregorio asintió hacia él otra vez. Eso es liderazgo. Se me apretó la garganta. Liderazgo se parecía mucho a reenviar mis correos y pegar mi código en el demo. Pero sonreí igual, esa sonrisa neutra y ensayada que dice, claro, estoy bien mientras el estómago se te hace hielo. Cuando colgó la llamada, Gregorio me escribió en privado: eres una roca, Clara. Todos se apoyan en ti. Sé que todavía te debemos ese aumento. Restricciones presupuestales. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Restricciones presupuestales. Esas 2 palabras las había oído 3 veces en 2 años. Siempre seguidas del anuncio del sueldo de un nuevo o de un lunch para clientes. Escribí: claro. Gregorio, lo entiendo. Cerré la laptop. Por un minuto largo. La habitación quedó en silencio salvo por el zumbido del boiler y el golpeteo leve de la lluvia contra la ventana. Mi departamento se veía más chico, esa noche media vida, construida alrededor de un trabajo que ni siquiera era mío. Calenté sobras de fideos. Me paré junto al fregadero y pensé en cuántas noches había cambiado por el próximo trimestre, cuántos fines de semana regalé por los rápidos favorcitos de Gregorio. Los platos tintinearon en la rejilla. Al otro lado de la barra, mi laptop personal esperaba.
la pantalla reflejando apenas las luces de la ciudad. El cursor parpadeaba en una ventana de código vacía, firme, paciente, vivo. Me sequé las manos en la servilleta. Me senté y abrí una carpeta nueva. El nombre me llegó sin pensarlo. Gorrión. Algo pequeño, rápido e imposible de enjaular. Esa noche no pegó ojo. La lluvia paró. Pero las tuberías en la pared tic-tac como metrónomo, marcando cada hora que no dormía. Me incorporé. Encendí la lámpara y saqué del cajón inferior del escritorio la carpeta de cuero gastado, donde guardaba cada documento laboral que había firmado. Archivado o lamentado. La carta oferta de hace 7 años seguía ahí, doblada en las esquinas, manchada de café en el borde. La había leído una vez, rápido, como quien hojea papeles cuando está ansioso por empezar. Esta vez la leí despacio, línea por línea. Casi todo era formato confidencialidad, no competencia, terminación. Luego, enterrada a media página 3, la encontré. Cláusula 7.3. El empleado conserva plenos derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente, utilizando recursos personales y en horas no remuneradas. Parpadeé. La leí otra vez y otra. Mi corazón dio un golpe lento y deliberado. No era un regalo, era una rendija. Un escudo que alguien olvidó quitar al actualizar los contratos nuevos. Me levanté, saqué un resaltador amarillo del cajón y tracé una línea limpia sobre la frase. La tinta brilló bajo la lámpara como bengala de alerta. En el pasillo, el boiler siseó. Afuera, la ciudad estaba callada. Ventanas encendidas como pestañas abiertas a lo lejos. Fui a la impresora, metí la hoja. Escuché el zumbido mecánico bajo mientras escupía una copia fresca. La guardé en una carpeta roja que encontré en una caja vieja de impuestos y escribí una palabra en la etiqueta Gorrión. El nombre se sentía bien algo vivo. Lo bastante pequeño para pasar desapercibido. Lo bastante rápido para escapar. Volví al escritorio. Abrí la laptop personal y creé el primer directorio. Gorrión, motor, núcleo, vacío por ahora, pero no por mucho. El reloj marcaba la 1:47 AM cuando escribí la primera línea de código. Mi reflejo en la ventana oscura se veía más filoso, más sereno. Si el mundo de Gregorio funcionaba con contratos, el mío también, solo que yo leería cada palabra. El lunes siguiente empecé a salir de la oficina a las 5 en punto, sin quedarme, sin rápidas sincronizaciones, sin arreglar los errores de los demás. Cerraba Slack, cerraba la laptop y salía derecho mientras los otros seguían bromeando sobre planes de cena que nunca harían. Los primeros días nadie notó. Para finales de semana, sí. Clara anda cansada últimamente. Oí cerca de la cocina una tarde. Antes era la primera en llegar y la última en irse. Te lo dije. Respondió otra voz. Se está quemando. Sonreí callada frente a la máquina de snacks. ¿Qué pensaran eso? El burnout era más seguro que la ambición. Gregorio mandaba mensajes de noche, pings cortos, casuales, que fingían ser amigables pero traían el mismo peso de siempre. Oye, campeona, pregunta rápida sobre la cuenta Herrera. ¿Puedes entrar a una llamada? No contesté, ni a las 10:30 p.m., ni nunca más. Cada hora que dejé de darles, me la di a mí, para la segunda semana. Mis noches tenían ritmo. Encendía una velita pequeña en el escritorio. Su llama suave contra los bordes gastados del teclado. El aroma cedro y humo ayudaba a mi mente a pasar del ruido corporativo al enfoque. Gorrión esperaba como secreto abierto, el editor de código brillando tenue en la habitación oscura. Cada vez que Gregorio posponía un aumento, yo construía un módulo nuevo. Cada vez que una junta terminaba con el próximo trimestre, agregaba otra función. La arquitectura de Gorrión empezó a zumbar un sistema que aprendía de cada flujo, que redirigía tareas más rápido que cualquier gerente. A veces miraba el reloj y era casi medianoche. La ciudad callada, salvo por el tren que pasaba, estiraba, tomaba café frío y guardaba otra compilación. En el trabajo,
Mi repentina opacidad se volvió disfraz. Era el fantasma confiable en la esquina callada, predecible, aburrida a propósito, y bajo ese silencio, Gorrión crecía alas. 2 meses dentro de mi rebelión silenciosa, Gorrión por fin respiraba solo. No era bonito, mitad de sus scripts estaban cosidos con noches sin dormir, pero funcionaba. El sistema rastreaba operaciones en vivo, redirigía flujos y predecía cuellos de botella antes de que se formaran. Una herramienta para devolverle lo humano al trabajo. Construida en un mundo que se olvidaba de la gente, no se lo conté a nadie, ni siquiera a Carla, la única compañera que notaba cuando me saltaba el lunch. Mantuve Gorrión bajo capas de encriptación, enterrado en nombres de archivos sin sentido. Era mío cada punto y coma, cada línea insomne. Luego una mañana, mi bandeja se iluminó con un nombre que no veía en un año. Asunto. Seguimos con tu prototipo de motor de Ops. Era de Ramiro, CTO de una startup chiquita de salud, que una vez le había presentado una idea. Cuando todavía creía que Gregorio aprobaría proyectos paralelos, su mensaje era corto. Estamos lanzando un backend nuevo y recordamos tu motor de orquestación. ¿Te animarías a una beta pequeña? Solo pruebas internas, nada formal. Lo leí 3 veces. Se me apretó el estómago. Todavía estaba en nómina. La empresa era dueña de mis días, sino de mi alma. Pero Gorrión se construyó fuera de horario, fuera de red, fuera de reloj. La cláusula 7.3 susurraba en mi mente como secreto memorizado. Le mandé una compilación limpia, sin metadatos rastreables, y un documento de onboarding que sonaba a manifiesto profesional. Luego esperé. 2 días después, Ramiro respondió: el piloto funciona de maravilla. Si escala, cambiará todo lo que hacemos en operaciones. Miré la pantalla hasta que las palabras se hicieron borrosas. Luego, sonreí pequeña, cuidadosa, casi culpable. La esperanza se sentía peligrosa ahora, como tener una chispa en un cuarto lleno de gas. Borré cada correo de mi cuenta de oficina. Limpié las rutas temporales del servidor y volví a encerrar Gorrión en su carpeta. Al día siguiente, en el trabajo, Gregorio presumía otra vez de innovación. Yo solo asentí, callada y firme, sabiendo que lo real ya vivía fuera de sus muros, bajo mi nombre. 2 mañanas después de que el piloto arrancó, mi correo corporativo sonó con una invitación que no esperaba. RRHH. 11:00 AM, check-in, sin asunto, sin agenda. Solo el tipo de citación callada que ya sabe su final. Cuando entré a la llamada, la gerente de RRAH, una tal Trina que había visto 2 veces en 7 años, ya leía un guión. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Clara. Esto no es por desempeño. Empezó, voz ligera, ensayada. Estamos reestructurando el área y, desafortunadamente, tu puesto ha sido eliminado. Hoy será tu último día. Las palabras cayeron en orden, frías y repetidas. No la interrumpí. Escuché, igual que había escuchado cada promesa vacía de próximo trimestre. Trina siguió hablando de liquidación y papeleo de transición. Asentí, aunque el pulso en mi muñeca se estabilizó en una calma rara. No estaba enojada. Estaba esperando. A las 2:14 m llegó el mensaje de verdad. De Legal y Archevio, como asunto consulta de propiedad intelectual. Gorrión. El correo era de 3 párrafos. Cortés pero venenoso. Decía que, como ex empleada, había desarrollado un sistema propietario que se superpone a intereses de la empresa y que todo material relacionado cae bajo propiedad intelectual corporativa, adjunta, una reclamación formal, y debajo, un texto de Gregorio. Nada personal, campeona, está en tu contrato, cariño. Me recosté, mirando la pantalla. La ciudad afuera se hizo borrosa de luz y movimiento. En algún edificio, Gregorio seguro celebraba, convencido de que el juego terminó. Tomé la carpeta roja del estante. El papel dentro estaba tibio por la lámpara. Página 3. Cláusula 7.3. Resaltada en amarillo, subrayada en negro.
Pasé un dedo por las palabras que me sabía de memoria. El empleado conserva plenos derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente, utilizando recursos personales y en horas no remuneradas. Un suspiro lento salió de mis pulmones. No, Gregorio, susurré. Está en el tuyo. El correo llegó justo antes de medianoche. Sin asunto, sin adjuntos. Solo una línea. Preséntate en sala C a las 10 am. Por solicitud del director general. Sin saludo, sin firma, solo la certeza callada de un veredicto ya escrito. Lo miré mucho rato. La pantalla bañando de luz pálida el departamento. Afuera. La ciudad latía tenues sirenas lejanas, asfalto mojado brillando bajo farolas. Mi pulso seguía el ritmo. No habría abogados de mi lado, ni equipo de relaciones públicas, nadie que interviniera. Solo yo, una carpeta y la verdad que podía probar. Empecé a imprimir todo. Primero los logs de GitHub, cada timestamp verificado por servicio externo. Luego, los registros del servidor offshore, cada backup nocturno etiquetado desde mi IP de casa. Imprimí estados de cuenta que mostraban compras de equipo con mi tarjeta personal. Hasta los tickets del café, donde pasé la mitad de esas noches, codificando gorrión bajo la luz amarilla del cansancio, a las 2 de la mañana. La impresora se quedó sin papel 2 veces. El escritorio estaba cubierto de pilas ordenadas armadura de papel. Cada hoja, una defensa contra 7 años de borradura. Metí los documentos en fundas transparentes, una por una, revisando la secuencia hasta que sonó a ritmo. Cuando terminé, abrí la carpeta roja y puse la carta oferta encima. El resaltador amarillo todavía firme. Cláusula 7.3. Mi firewall, mi libertad. A las 4:00 am me recosté. El café estaba frío. Las manos manchadas de tinta. El miedo se había drenado en algo más pesado pero sereno resolución. Me duché cuando el amanecer pintó el cielo de la Ciudad de México, color acero mojado. Mi reflejo en el espejo se veía distinto, cansado, pero no pequeño. Al salir el sol, la carpeta estaba guardada en mi mochila de piel. A las 9:58 cerré la puerta del depa y salí al pasillo. Mis tacones resonaron firmes contra el azulejo. No iba a una junta, iba a una prueba. La sala C estaba más fría de lo que recordaba. El tipo de frío que viene del miedo disfrazado de aire acondicionado. Las persianas a media asta cortaban la luz matutina en franjas delgadas y disparejas sobre la mesa. Gregorio estaba al fondo, flanqueado por 2 consejeros que apenas reconocía y un abogado de traje gris que parecía cobrar por respiración. Mauro Herrera, el director. También estaba callado, ilegible, de esos que prefieren ver a la gente retorcerse antes de hablar. «Qué bueno que pudiste venir, Clara», dijo Gregorio, demasiado casual. Su corbata estaba chueca, su sonrisa firme pero quebradiza. «Solo queremos aclarar unas cositas. Sobre Gorrión», el abogado ajustó sus lentes y empezó. Su tono era medido, diseñado para sonar razonable. «Hay preocupaciones», dijo, «sobre posible superposición entre tus deberes como empleada y el desarrollo de un producto externo. Como sabes, bajo la doctrina de deber fiduciario, los empleados deben lealtad total al patrón, especialmente cuando los proyectos se alinean con intereses internos», siguió, citando palabras para intimidar superposición propietaria, obligación contractual, ruptura de confianza. Gregorio se recostó, fingiendo calma, pero su pluma golpeaba la mesa en ráfagas nerviosas. No lo interrumpí. Dejé que el ruido se agotara. Cada palabra que decía moriría en cuanto pusiera una hoja frente a él. Cuando paró para respirar, abrí mi mochila, deslicé la carpeta roja por la mesa y la abrí en la página 3 de mi carta oferta. El resaltador amarillo brilló tenue bajo la luz cenital. Cláusula 7.3. Dije, serena. Propiedad intelectual desarrollada de forma independiente, con recursos personales y en horas no remuneradas.
permanece como propiedad exclusiva del empleado, resaltada, firmada por ti. La voz del abogado se cortó a media sílaba. Sus ojos saltaron a la página, escaneando 1, 2 veces. Los golpecitos pararon. Mauro se inclinó, lento y deliberado. ¿Esa es tu firma? Gregorio. El rostro de Gregorio cambió, el color drenándose lo justo para que el silencio se sintiera absoluto. Nadie se movió. El zumbido de la luz fluorescente fue el único sonido que quedó. Mauro tomó la hoja. Sus movimientos lentos y cuidadosos, como quien maneja un cable vivo. La sala quedó en silencio salvo por el zumbido leve de la luz del techo. Ajustó sus lentes y empezó a leer en voz alta. Su voz firme, pero con un filo de incredulidad. Cláusula 7.3 dijo: el empleado conserva plenos derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente, utilizando recursos personales y en horas no remuneradas. Las palabras colgaban, más pesadas con cada sílaba. Al otro lado de la mesa, la mandíbula de Gregorio se tensó. La expresión del abogado cambió primero confusión, luego resignación. Uno de los consejeros, un hombre alto de cabello plateado y mancuernilla brillante, se inclinó un poco y murmuró: te tiene acorralado. El rostro de Gregorio se puso rojo, un color desigual que subió del cuello a las sienes. Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. Esta cláusula no es estándar. Actualizamos los contratos hace años. Mauro lo miró fijo. Aparentemente no el de ella. El abogado carraspeó, cerrando su carpeta con un chasquido suave. Si los timestamps y verificaciones de terceros aguantan, su reclamo es legítimo. La empresa no tiene base legal para la propiedad. Gregorio se volvió hacia él. No puedes estar hablando en serio. Pero Mauro no lo dejó terminar. Puso el papel en la mesa, manos cruzadas encima, tono calmado pero cortante. Legalmente, es de ella. ¿Y tú?, dijo. Ojos fijos en Gregorio. Acabas de intentar robárselo. Nadie se movió. El aire se sentía cargado, vivo. La pluma de Gregorio rodó de la mesa y golpeó el piso. Un sonido pequeño y final que pareció sellarlo todo. Por un largo momento, solo me quedé ahí. Mis palmas descansaban planas sobre mis rodillas, firmes, frescas. No sonreí. No me regodeé. Solo respiré profundo, pleno, por primera vez en años. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que había hecho bien, de todo lo que ellos habían ignorado. Después de un rato, Mauro se recostó en su silla. Esta junta terminó, dijo, y terminó. La sala se vació despacio. Sillas raspando madera pulida, papeles revoloteando sin rumbo. Gregorio se quedó sentado, mirando la cláusula como si pudiera hacerla cambiar con la voluntad. Mauro no lo volvió a mirar. El abogado recogió sus cosas con eficiencia callada, sus ojos evitando los míos. Me puse de pie. Guardé la carpeta roja en mi mochila y cerré el zipper. No hacían falta palabras. Todo lo que necesitaba decirse ya estaba escrito hace años, en tinta, que Gregorio nunca pensó que importaría. El pasillo olía leve a tóner de copiadora y aire frío. Mis tacones resonaron firmes contra el azulejo. Por primera vez, no me sentía chiquita al cruzar esas puertas de cristal. Me sentía ingrávida. Afuera. La ciudad brillaba con luz de otoño tardío. La Ciudad de México tenía ese frío limpio que te despierta desde adentro, el que te hace consciente de tu propia respiración. Me abroché el abrigo, pisé la banqueta y dejé que el viento limpiara el ruido sobrante de mi cabeza. Mi celular vibró antes de llegar a la esquina. Un correo nuevo. Asunto: charla rápida. BC3, capital debajo. Una línea. Vi el lanzamiento de tu producto. Tracción impresionante. Me encantaría platicar sobre una hoja de términos. Me detuve. La pantalla reflejaba el cielo pálido arriba, de ese color que guarda finales y principios. La gente pasaba apurada, abrigos ondeando,
conversaciones mezclándose con el rumor del tráfico. Yo solo me quedé ahí, celular en una mano, mochila en la otra, sintiendo la curva pequeña de una sonrisa que subió y se quedó. No la forzada, la educada, la que nace del reconocimiento por fin, callada, mía. No lo quemé todo, no tuve que hacerlo. Ellos construyeron un sistema que esperaba silencio, obediencia, gratitud a cambio de sobrevivir. Yo solo dejé de sostenerlo. El viento traía olor a castañas asadas de un carrito cercano. Respiré hondo. Di un paso adelante y seguí caminando del bordillo, por la cuadra, hacia una ciudad que por fin se sentía lo bastante ancha para mí.